Buenas tardes, vamos a comenzar con el último apartado de este segundo tema de VHDL dedicado al diseño de circuitos combinacionales. Este último apartado es bastante largo y lo voy a dividir en varios vídeos. En el primero de esos vídeos vamos a diseñar un multiplexor 2 a 1 con diferentes metodologías, de forma que vamos a utilizar todos los conceptos que hemos visto anteriormente, de qué son los procesos, cómo funciona el concepto de concurrencia, qué es la entidad, qué es la arquitectura, es decir, todo lo que hemos visto antes, en este vídeo va a tomar forma en el diseño de diferentes circuitos, siendo la funcionalidad de todos esos circuitos la misma, es decir, todos los códigos que vamos a realizar en este apartado, si los utilizáramos en un sintetizador, inferirían exactamente el mismo circuito. Para estar seguro de que no nos perdemos, voy a repasar qué era un multiplexor 2 a 1. Un multiplexor 2 a 1 es un circuito combinacional con dos entradas que es denominado E1 y E2 y otra entrada adicional de selección. El funcionamiento del multiplexor será el siguiente. La señal E1 será conectada a la salida O1 si la selección vale 0. Y la señal E2 será conectada a O1 si la selección vale 1. Es decir, ese comportamiento está recogido en esta tabla en la cual si selección vale 0 la salida valdrá E1, si la selección vale 1 la salida valdrá E2. Bien, antes de comenzar me gustaría deciros que VHDL ha seleccionado cuidadosamente qué sintaxis se puede utilizar dentro de un proceso y cuál fuera de un proceso. Me explico. El comportamiento de cualquier sentencia en VHDL es completamente diferente si esa sentencia está dentro de un proceso o fuera de un proceso. Ya sabéis que si está dentro de un proceso será ejecutada secuencialmente después de la sentencia anterior y si está implementada o está escrita fuera de los procesos será ejecutada en forma de sentencia concurrente, es decir, en paralelo con todas las demás. Para estar seguros de que el diseñador tiene la cabeza donde tiene que tenerla y al estar escribiendo código sabe que está escribiendo dentro de un proceso o fuera de un proceso, VHDL ha decidido utilizar dos sintaxis diferentes para dos órdenes que hacen lo mismo. Por ejemplo, el if-else se escribe de una manera dentro de los procesos y de otra manera distinta fuera de los procesos. De forma que el error más habitual de un diseñador de VHDL primerizo, por ejemplo, es intentar utilizar la sentencia if-else, que es muy útil y muy necesaria para cualquier implementación, fuera de un proceso. Y el programa de síntesis o directamente el chequeo de sintaxis le advierte que esa sentencia no está permitida en ese entorno, justo fuera de los procesos. Bien, para estar seguros que os queda claro, durante esta explicación vamos a ir rellenando una tabla. En esta tabla vamos a poner a la izquierda todas las sentencias o las órdenes que pueden utilizarse fuera de los procesos y que serán interpretadas como órdenes concurrentes. Y a la derecha todas las sentencias o órdenes que solo pueden ser utilizadas dentro de los procesos. Y pondremos a la misma altura aquellas órdenes o sentencias que hagan exactamente lo mismo. Bien, vamos a empezar nuestro repaso a la sintaxis de VHDL y nuestro estudio de cómo se realizan circuitos combinacionales con la sentencia más simple de todas, la asignación a una señal. Ya sabemos que una asignación se hace de la siguiente manera. A una señal destino o puerto le asignaremos una señal origen o una combinación booleana o matemática entre señales de origen mediante el símbolo menor igual. Bien, lo primero que habría que recordar con respecto a las asignaciones es que VHDL es un lenguaje fuertemente tipado. Eso significa que la señal origen y la señal destino deben ser siempre exactamente del mismo tipo de dato. Y si esto no fuera así, tendríamos que utilizar una función de conversión de datos tal como las que vimos en hace algunos vídeos. Bien, por otro lado, para terminar con este repaso, recordaremos que VHDL establece una serie de limitaciones en sus puertos, de forma que la señal destino puede ser cualquier señal, pero no cualquier puerto, puede ser solo puertos que hayan sido declarados con direccionalidad salida, in-out o buffer. Es decir, no podemos asignar nada, no podría ser una señal destino, ningún puerto declarado como in. Por otro lado, sabemos que buffer no lo vamos a utilizar en esta asignatura por incompatibilidad con el software de diseño.
De forma que para nosotros solamente podremos asignarle a un puerto un valor si ese puerto está definido como salida o como in-out. Por otro lado, si la señal o el puerto está a la derecha de una asignación, es una señal origen, podría ser cualquier señal y algún puerto que hayamos declarado como entrada, como in-out o como buffer si nosotros pudiéramos utilizarlo, pero no es el caso. De forma que nunca podremos utilizar a la derecha de una asignación un puerto declarado como salida. Bien, esta sentencia, la asignación de una señal, es muy utilizada en VHDL, como es lógico. Y por tanto, se puede utilizar tanto dentro de los procesos como fuera de los procesos. Y no hay una limitación en este caso. Es decir, nosotros en cualquier diseño, fuera de un proceso, podremos escribir órdenes del tipo a A le asignamos B or C, por ejemplo. Y también dentro de los procesos. La diferencia es que dentro de los procesos se interpretan de forma secuencial y fuera de los procesos de forma concurrente, pero la sintaxis es igual y hacen lo mismo fuera o dentro de los procesos. A continuación, vamos a ver cómo diseñaríamos este multiplexor 2 a 1 mediante sentencias concurrentes, solo mediante sentencias concurrentes. Y vamos a ver que tenemos diferentes posibilidades, siendo la primera de ellas la utilización de una asignación simple como acabamos de ver en la transparencia anterior. Bien, pues vamos a empezar nuestra serie de diseños de multiplexores 2 a 1 suponiendo que solo sabemos de VHDL lo que acabo de explicar anteriormente, es decir, solo sabemos hacer asignaciones a señales. No sabemos todavía ni utilizar procesos, ni ninguna sentencia del tipo if, else o case o ese tipo de órdenes de control de flujo que vamos a ver dentro de un momento. Bien, en esta transparencia os advierto ya que voy a pasar algunos de los códigos bastante rápido, centrándome solo en lo que considero importante. Eso es así porque de otra manera sería aburridísimo y de todas maneras vosotros tenéis todas las transparencias y yo os recomiendo que leáis en detenimiento cada uno de los códigos. Vale, ya sabéis que la única forma de aprender un lenguaje es, o la mejor forma de aprender un lenguaje es leyendo códigos que hayan realizado otras personas y haciendo códigos propios. Así que en esta asignatura vamos a combinar ambas cosas. Bien, nosotros queremos diseñar este multiplexor 2 a 1 sabiendo ya de antemano que esta es la conexión que tenemos que hacer de una serie de puertas lógicas para conseguir nuestra funcionalidad. Yo, a partir de mis tres entradas, SEL, E1 y E2, he hecho los mapas de Carnot y he determinado que esta es la interconexión de puertas que necesito. Bien, vamos a empezar el diseño. Lo primero que habría que hacer es declarar las librerías. En este caso solo declararemos la librería stdlogic 1164. No declararemos la numeric porque no vamos a hacer ningún tipo de operación matemática entre los puertos. De hecho, no existen ni siquiera puertos que sean buses, solamente estamos trabajando con bits. Bien, a continuación declararemos los puertos de la entidad. Tenemos nuestra entidad, se llama mux21, hecho a base de conexionado de puertas, y tenemos como puertos de entrada E1, E2 y SEL. Todos son puertos con direccionalidad IN y tipo de datos stdlogic, como ya dijimos que íbamos a utilizar siempre en los puertos por convenio. Y tendremos una salida que se llama O1, direccionalidad out y stdlogic. Es la única vez que voy a explicar la entidad. A partir de ahora vamos a diseñar el multiplexor centrándonos solo en la arquitectura. Bueno, pues en este caso la arquitectura podríamos diseñarla simplemente con una orden, con una sentencia en la que asignamos a la salida O1, E1 and not cell, que sería esto de aquí, E2 and cell, que sería esto de aquí, y haremos la OR de estas dos puertas AND. Bien, podéis ver que he utilizado paréntesis por claridad. Existe en VHDL una prioridad de operandos, pero en este caso, para mí y para todo el mundo, queda mucho más claro si utilizáis paréntesis para dejar claro qué estáis haciendo en cada momento y cuál es la función booleana, la función lógica que vosotros vais buscando. Bien, como he comentado anteriormente, una asignación a una señal se puede hacer tanto dentro de los procesos como fuera de los procesos. Por tanto, este es un diseño que yo podía haber diseñado, que yo podía haber realizado directamente escribiendo aquí process begin
perdonad por la letra, ¿vale? Pero no me resulta fácil escribir con la tarjeta digitalizadora, y end process. Y el circuito se comportaría exactamente igual. Por supuesto, si pongo un proceso, ya que pretendo que este proceso diseñe un subcircuito combinacional, tendría que añadir a la lista de sensibilidad todas las señales que se leen, todas las señales que son necesarias para evaluar el proceso. En este caso es todas las que se utilizan a la derecha de una asignación. Tendríamos E1, cell y E2. Bien, este diseño se comportaría exactamente igual que el anterior. Sin embargo, no es muy sensato escribir un proceso para una sola línea. Un proceso se escribe, o lo utilizaremos normalmente cuando queramos describir un subcircuito que tenga una funcionalidad compleja, bastante suficientemente complicada como para dividir su operación en una serie de órdenes que se ejecutarán de forma secuencial. Para poner una sola orden hemos escrito 3 líneas de forma que este proceso se va a comportar como una orden concurrente igual que si lo hubiéramos escrito solo. O sea, no merece la pena y queda el código muy poco claro y no hagáis eso. Bien, por otro lado, independientemente de que lo escribamos como un proceso, como una orden concurrente, es posible que sea más legible el código si utilizamos señales internas para referirnos a una operación booleana tan larga como esta. Es decir, nosotros podríamos haber declarado 2 señales internas a la que voy a llamar S-A y S-B y hacer las operaciones de otra forma, ¿vale? Por ejemplo, podríamos haber dicho que la arquitectura, previamente hemos declarado las 2 señales que son stdlogic y la arquitectura la podríamos haber definido de esta forma. SA sería la AND de E1 and not cell, S2, SB sería la AND de E2 and cell y O1 sería la conexión mediante una puerta OR de las 2 señales internas SA y SB. Bien, muchas personas podrían considerar que el código que hay a la derecha es más simple que el que hay a la izquierda. Todo depende de gusto y depende de cuántas órdenes de este tipo haya. Lo que sí tenéis que tener muy claro es que si lo escribís como está a la derecha son órdenes concurrentes, es decir, el orden en el que vosotros vais a escribir esta sentencia dentro de la arquitectura no tiene ninguna importancia. Bueno, continuaremos con nuestro repaso de la sintaxis de órdenes concurrentes viendo otra forma de diseñar el multiplexor 2 a 1 menos tediosa que la interconexión directa de puertas lógicas, dejando la determinación de qué puertas lógicas hay que conectar y cómo al programa de síntesis, de forma que nosotros solo describamos la funcionalidad. La primera de ellas sería mediante la utilización de la sentencia when-else. La sentencia when-else juega el mismo papel que jugaría la sentencia if-else dentro de los procesos. Es decir, fuera de los procesos escribimos when-else y dentro de los procesos escribiremos if-else. Bien, la sintaxis es bastante sencilla. No olvidar que estamos hablando de una sentencia concurrente, es decir, de una asignación. Por tanto, estaremos asignando a una señal algo y la forma de asignarla será la siguiente. Asignaremos esta expresión cuando se cumpla esta condición. Esta expresión cuando se cumpla esta condición. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, asignaremos a la señal objetivo esta expresión. Es mucho más sencillo si lo vemos en un ejemplo. En nuestro caso, como una orden concurrente dentro de la arquitectura, podríamos escribir que la salida O1 valdría, es decir, le asignaríamos la expresión siguiente, E1, cuando se cumpla la condición cell igual a 0. Y else, en caso contrario, le asignamos E2. Por tanto, estamos describiendo de una forma mucho más sencilla la funcionalidad del circuito que diseñamos antes. Y el programa de síntesis inferiría exactamente el mismo circuito interconectando puertas lógicas que vimos en la transparencia anterior. Bien, hay otra forma muy utilizada en VHDL de utilizar la sentencia when-else que está recogida en el circuito de la derecha. Hay bastantes diseñadores que prefieren, cuando utilizan una sentencia when-else, considerar explícitamente todos los casos. En este caso, por ejemplo, lo escribirían el código de la siguiente forma.
A la salida O1 le asignaríamos E1 cuando cel valga 0 y E2 cuando cel valga 1. Y en caso contrario le asignaríamos un 0 o un valor desconocido, ya depende del diseñador. Bien, podéis pensar, el que ha escrito este código de la derecha le gusta mucho escribir, porque realmente si la selección no vale 0, valdrá 1, por tanto la descripción de la izquierda está contemplando todos los casos. Cuando valga 0 le asignaremos E1 y cuando valga 1 le asignaremos E2. Estamos escribiendo varias líneas de código adicionales para decir lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo, y os recordaré por qué. Cel, E1 y E2 son puertos declarados como stdlogic, y stdlogic era un tipo de dato multievaluado que podía tomar diferentes valores: 1, 0, alta impedancia, valor desconocido que era una O, una U, valor desconocido que implica un conflicto que era una X, por ejemplo. Es decir, no solamente puede tomar valor 0 o 1, de forma que nosotros en la descripción de la derecha estamos diciendo que cuando valga 0 haremos esto, cuando valga 1 haremos esto, y cuando valga cualquiera del resto de valores posibles de un stdlogic vector, a la salida habrá un 0 independientemente de que en E1 o E2 haya otra cosa. Bien, por tanto, los dos códigos no son iguales. El de la derecha se comporta de una forma y el de la izquierda de otra. Y si los simuláramos, el código de la derecha nos podría dar una pista si las entradas cel vale, por ejemplo, X. Imaginar que en una simulación, selección cel está atacada por un bloque que ha diseñado otro diseñador, no vosotros, porque lo ha hecho muy mal, y ese otro diseñador ha cometido un error de forma que su salida cel vale en algún momento determinado X, es decir, le está asignando un 1 y le está asignando un 0 simultáneamente, y el simulador no sabe cuál de los dos valores vale. Bien, en ese caso, si estamos simulando el código de la izquierda, no sabríamos a partir de nuestra salida O1 si está pasando algo extraño o no, porque lo único que veremos es que cuando la entrada selección valga X, no se cumpla que vale 0 y estaremos viendo la salida E2. Sin embargo, en el código de la derecha, si la selección vale X, estaría saliendo siempre un 0, y como nosotros estaríamos viendo que E1 y E2 se están moviendo de 0 a 1 en nuestra simulación y la salida siempre es 0, nos estaría dando una pista de que está ocurriendo algo extraño en el diseño. Por tanto, el circuito de la derecha para simulación nos podría dar más información. Sin embargo, y esto es muy importante, en síntesis los dos circuitos generarán exactamente el mismo esquema. Es decir, el sintetizador va a pensar principalmente en ceros y unos y va a determinar que el circuito más simple que implementa esto y el circuito más simple que implementa este código son exactamente iguales. Porque él va a considerar en su interconexión de puertas y en su reducción de las operaciones booleanas mediante mapa de Carnot y ese tipo de cosas que hará, él va a considerar que las entradas son 0 y 1 y las salidas son 0 y 1 para generar un circuito eficiente. ¿Vale? Por tanto, ¿cuál de los dos códigos es mejor? Bien, un diseñador que sea muy software podrá pensar que el código de la izquierda es más elegante, ya que se escribe menos para obtener más o menos el mismo resultado y además es más legible. Un diseñador muy purista del VHDL podría considerar que el código de la derecha es más elegante, porque estamos considerando uno por uno todos los posibles casos de la entrada multievaluada y queda todo mejor definido. Luego, otro diseñador, por ejemplo yo, podría considerar que el código de la izquierda y el de la derecha son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el circuito generado y ya hemos visto que el circuito generado es el mismo. ¿Vale? Por tanto, dejo a vuestra propia decisión, ¿vale? Vosotros mismos podréis decidir cuál de los dos estilos de diseño con respecto a la orden when-else os gusta más. Y yo en la asignatura aceptaré los dos. Bien, lo que sí es muy importante es que recordéis que este tipo de sentencias son órdenes concurrentes y no pueden usarse dentro de un proceso. Es decir, la sentencia when-else solo será utilizada fuera de los procesos como una orden concurrente. Y si utilizáramos o si escribiéramos este tipo de sentencias when-else dentro de un proceso, el chequeador de sintaxis nos advertiría que dentro de un proceso está prohibido la utilización de sentencias when-else.
Pasamos a continuación a ver la última de las sentencias para hacer asignaciones con órdenes concurrentes que veremos en este curso. Esta última orden concurrente que vamos a ver se denomina with select. El with select jugará el mismo papel que el case when dentro de los procesos, es decir, fuera de un proceso escribimos with select y dentro de un proceso case when, teniendo una sintaxis similar y actuando de la misma manera. Bien, no olvidar que todas estas sentencias que estamos viendo en este apartado son sentencias concurrentes, es decir, son asignaciones a alguna señal. Es mucho más sencillo entender cómo funciona la sintaxis del with select viendo directamente el ejemplo. En este caso lo que haremos es with en función de lo que valga la señal sel, seleccionaremos los siguientes valores para la asignación. A O1 le asignaremos E1 cuando sel valga 0 y E2 cuando sel valga 1. Y en caso contrario, en el que no valgan ni 0 ni 1, que podría ser por ejemplo alta impedancia o cualquier otro valor que no está considerado ni con el 0 ni con el 1, le asignaremos un 0. Es decir, se parece mucho a una sentencia case de otros lenguajes, como veremos dentro de un momentito. Bien, en este caso tenemos unas posibilidades a la hora de escribir el código igual que teníamos en el caso anterior. Por ejemplo, supongamos que en lugar de escribirlo de esta forma, lo escribimos de otra un poco más corta. En lugar de hacerlo como está en la parte de arriba, que es como estaba en la transparencia, podríamos haber hecho algo así. Cuando valga 0, le asignaremos E1 y en caso contrario, le asignaremos E2. Y en estos dos códigos son idénticos desde el punto de vista de síntesis, pero un poco diferentes desde el punto de vista de simulación. Aquí podríamos llegar a realizar la misma discusión que hicimos al final de la transparencia anterior. En la transparencia anterior os dejé a vuestro criterio con la sintaxis de un when else, os dejé a vuestro criterio escoger cuál de los dos estilos os gustaba más. En este caso, bueno, también podéis coger el que queréis, no tiene demasiada importancia, pero a mí me gusta más este. Con un with select yo suelo siempre dejar el when others, que veréis que siempre es necesario poner un when others, lo veremos en el vídeo siguiente. Entonces, el when others siempre lo suelo dejar para los casos que no son contemplados en el funcionamiento normal del circuito. De forma que me sirve también como documentación y para simulación. ¿Vale? Pero bueno, igual que en el caso anterior, dejo a vuestro criterio que hagáis lo que queráis, pero en el caso de un with select, a mí me gusta más y considero más elegante esta forma de codificar un multiplexor 2 a 1. Sin embargo, lo que no podréis hacer nunca bajo ningún concepto es lo siguiente. Este último código que voy a escribir aquí estaría completamente prohibido. Podéis decir, bueno, como el 0 y el 1 son los casos que me interesan, pues asigno a O1 E1 cuando sel valga 0 y E2 cuando sel valga 1. Bien, en este caso se producirían latches. Y los latches ya sabemos que son indeseados y dedicaremos de hecho un vídeo solo a cómo evitar que se produzcan latches. ¿Vale? Los latches aparecerán porque si la entrada sel no vale 0 y no vale 1, por ejemplo, vale alta impedancia, VHDL no sabe qué hacer con O1, crea una celda de memoria y creará un latch, pero de esto hablaremos largo y tendido en el siguiente vídeo. Y por tanto, esta última codificación estaría completamente prohibida. Siempre que utilicéis un with select, debe de aparecer un when others, o bien de esta forma, como lo vemos aquí arriba, o bien de esta forma. Pero el when others es completamente obligatorio siempre que utilicéis la sentencia when select, porque en caso contrario estaríais dejando casos por contemplar y aparecerían latches. Bien, para terminar con este apartado, os recuerdo que estamos viendo solo sentencias que pueden ser utilizadas como órdenes concurrentes y por tanto no pueden ser utilizadas dentro de un proceso. Es decir, with select
solo puede utilizarse como orden concurrente, es decir, fuera de los procesos. Si vosotros intentaréis utilizar una sentencia del tipo with_select dentro de un proceso, igual que en el caso anterior, el chequeo de sintaxis os daría directamente un error por utilizar un tipo de sentencia dentro de un contexto en el que no está permitido. Bien, y con esto hemos terminado todas las sentencias que vamos a utilizar como órdenes concurrentes. Y vamos a diseñar este mismo multiplexor ahora con sentencias dentro de procesos. Es decir, de forma que se van a interpretar las diferentes órdenes secuencialmente. Este apartado que vamos a empezar ahora consiste en describir exactamente el mismo multiplexor pero mediante procesos. La primera de las dos sintaxis que vamos a ver de órdenes que solo pueden utilizarse dentro de procesos es la más utilizada con diferencia para describir circuitos, que sería la if-else. La sentencia if-else funciona como en cualquier otro lenguaje, es decir, si se cumple una condición, ejecutaremos todas estas sentencias de forma secuencial. Recordad que estamos dentro de un proceso. Else if realmente significa else if, solo que VHDL lo acorta y construye una sola palabra reservada que sería else if. Si se cumple esta otra segunda condición, se ejecutarían estas órdenes y en caso de que no se cumpla ninguna, se ejecutarían estas. Fijaros que en VHDL no existen las llaves estas tan útiles que tenéis, por ejemplo, en C o en Java. Es decir, si queremos delimitar lo que hay dentro del if o fuera del if, la única forma que tendremos de hacerlo es utilizando la sentencia end-if. Cuando queramos que el if termine, tenemos que terminarlo explícitamente. De hecho, siempre es obligatorio poner un end-if después de haber puesto un if. Bien, por ejemplo, en este caso, si queremos diseñar el multiplexor 2A1 mediante un proceso, pues tendríamos un proceso en el que en la lista de sensibilidad incluimos todas y cada una de las señales que son leídas y escribiremos, este código lo hemos visto ya varias veces en este curso, si la selección vale 0, a la salida le asignamos un E1, de forma que aquí lo único que hacemos es escribir sentencias mediante asignaciones, podremos escribir muchas, y en caso contrario, a la salida le asignamos E2. ¿Vale? Y esta quizás sea la forma más clara y más sencilla de explicar un comportamiento como el de un multiplexor 2A1. Y normalmente en VHDL se suele utilizar muchísimo la sentencia if-else porque en electrónica digital suele ser bastante común y queramos hacer alguna cosa u otra en función de una condición. Bien, recordar que la sentencia if-else no puede utilizarse fuera de un proceso, es decir, solo está permitido dentro de un proceso. Es decir, si queremos utilizar una sentencia if-else, else, esta sentencia debe utilizarse siempre dentro de un proceso y jugará el mismo papel que jugaría un when-else fuera de un proceso. Si intentáis utilizar, y es un error bastante común al principio en VHDL, un if-else fuera de un proceso, el programa el chequeador de sintaxis os va a advertir que está prohibido la utilización de un if-else como orden concurrente. Bien, y para terminar ya con este apartado, vamos a ver nuestra última sentencia dentro de procesos, que sería un case when. El case when nosotros vamos a utilizar muchísimo, por ejemplo, para el diseño de máquinas de estados. La sintaxis de un case when es como sigue. En función de una expresión que será evaluada, cuando esa expresión valga exactamente lo que pongáis dentro de when, se ejecutarán todas estas sentencias que vienen a continuación. Es decir, aquí habrá una serie de sentencias que serán ejecutadas cuando esta expresión valga este valor. Es mucho más sencillo si lo vemos en el ejemplo. Primero, el case when solo puede utilizarse dentro de un proceso, por tanto, escribimos proceso, begin y end process, y en la lista de sensibilidad añadimos todas las señales que son evaluadas. Bien, en este caso lo que haremos es, en función de lo que valga cell, cuando cell valga 0, ponemos esta sintaxis tan extraña, un igual mayor, y ejecutaremos todas estas órdenes, que en este caso asignamos a O1, E1. Cuando valga 1, asignamos a O1, E2. Y en caso contrario,
En caso de que no valga ni 1 ni valga 0, con el whenOthers asignaremos un 0. Siempre que utilicemos un case, prácticamente siempre vamos a terminar con un whenOthers. ¿Vale? Principalmente, bueno, idealmente no, porque es la única manera muchas veces de evitar que aparezcan latches. Pero en este caso vamos a discutir un poco más sobre las diferentes opciones que teníamos a la hora de escribir este case when. En este editor podéis ver el extracto del código de cómo se describía el multiplexor 2 a 1 en la transparencia que estábamos estudiando anteriormente. Bien, podríamos haber escrito este código de otra forma y escribir un poco menos. Y sería además un código bastante similar. De hecho, el sintetizador lo entendería de la misma forma e inferiría el mismo circuito. Y sería así. Cuando valga 0 le asignamos a la salida O1 y en whenOthers, es decir, en cualquier otro caso, le asignamos E2. De forma que hemos contemplado todos los casos posibles, solo que en los casos en los que no valga 0, donde estamos incluyendo el 1, alta impedancia, X, Z, en los casos en los que no valgan 0, pues directamente la salida valdrá E2. En ambos casos el sintetizador generará el mismo circuito y en el código de abajo hemos escrito un poco menos. Bien, podríamos hacer la misma discusión que en los casos anteriores. La descripción de arriba contempla todos los casos y da más información a la hora de la simulación, y la descripción de abajo escribe menos y posiblemente se pueda considerar más clara a la hora de describirlo. Vosotros podéis escoger cualquiera de los dos a la hora de diseñar un multiplexor 2 a 1 en la asignatura, a la hora de utilizar este tipo de sentencias case when. En este caso, a mí me resulta más elegante la de arriba, y yo suelo dejar el whenOthers en una sentencia case solo para contemplar casos no permitidos o casos no contemplados en el funcionamiento normal del circuito. De forma que me sirve ya, en cierto modo, también de documentación. En mi circuito sé que solo puede ocurrir esto o esto. Y si no ocurriera esto, aquí le asigno a la salida algo que me advierta que algo extraño está pasando en la simulación. Bien, lo que no se permitirá en ningún caso es un código como el siguiente, en el cual digáis, como la entrada solo me vale en mi caso, puede valer en mi caso 0 o 1, escribiré algo así. Cuando selección valga 0 le asigno a la salida un E1, cuando valga 1 le asigno un E2. Bien, si escribimos el código de esta manera, estaríamos dejando sin definir la salida O1 para todos los valores de la entrada cell que no están contemplados en el 0 y el 1. Es decir, si cell vale alta impedancia, no se sabe qué hacer con O1. Y en este caso, igual que en los casos igual que en la discusión anterior, se producirían latches. Y los latches están prohibidos en la asignatura y por tanto este código no está permitido. Bien, para terminar ya con esta explicación y completar la tabla que estábamos haciendo en la pantalla de la derecha, recordaré que la sentencia case when solo puede utilizarse dentro de los procesos, es decir, no puede utilizarse fuera de un proceso como orden concurrente. Por tanto, terminaremos la tabla diciendo que la sentencia case when solo se puede utilizar dentro de un proceso y juega el mismo papel que jugaría un with select fuera de los procesos. Y si escribierais un case when fuera de un proceso como orden concurrente, obtendríais un error de sintaxis. Bueno, y con esto hemos terminado este apartado. Quizá ha quedado un poco largo, en el que hemos resumido toda la sintaxis de VHDL. De hecho, con lo que acabamos de explicar, podríais diseñar cualquier circuito. No necesitaréis nada más que sentencia if-else, sentencia case y sentencia concurrente para diseñar el circuito de la complejidad que vosotros necesitéis. Podéis diseñar perfectamente un microprocesador completo mediante este tipo de sentencias. Justo en el curso, cuando empezamos a utilizar de forma asidua los procesos que acabamos de explicar, aparece un enemigo que vamos a tener durante algunas semanas, que son los latches. El próximo vídeo lo vamos a dedicar exclusivamente a ver cómo evitaremos la aparición de latches en un diseño combinacional en VHDL. Y me gustaría dejar muy claro que en la asignatura no permitiré que existan latches en el diseño final. En esta asignatura vais a hacer un proyecto, bueno, pues ese proyecto no puede tener latches. Los latches son diabólicos, son malignos. Nosotros nunca vamos a permitir que en un diseño nos aparezca un latch indeseado.
¿vale? Para dejarlo muy claro, os daré la advertencia que realmente mejor funciona. Si tenéis un latch en el proyecto final de curso, estáis arriesgándoos a suspender la asignatura. Yo cuando entregáis un proyecto en el que no habéis eliminado los latches, que veremos en el siguiente apartado cómo se hace, no suelo suspender automáticamente a ese grupo, sino que suelo decirle, este código no se considera aceptable, tenéis 2 o 3 días para arreglarlo, que es bastante sencillo, arreglar los latches de un circuito y me lo podréis volver a entregar. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que cuando elimináis los latches, el circuito empieza a comportarse de otra manera, ya que los latches hacen que el circuito pueda comportarse de forma ligeramente distinta en simulación y en el mundo real, cuando lo implementáis en la FPGA. Entonces es posible que el proyecto que me entreguéis, que va a una de las partes de la presentación, va a consistir en una demostración, pues que la demostración funcionara cuando había latches y deja de funcionar cuando elimináis los latches. Eso no es que antes estuviera bien y después está mal, estaba mal al principio. Es decir, un circuito con latches tiene problemas de fiabilidad y por tanto nosotros no lo aceptaremos. Bien, en el vídeo siguiente, que es muy importante, vamos a explicar por qué aparecen esos latches y cómo vamos a eliminarlo. Bien, nos vemos entonces en el próximo vídeo.